Hola amigos de Decodificación Biológica. Hoy vengo a hablaros de un tema súper interesante como son las personas víctimas. Seguro que conoces alguna o alguna vez has estado en este rol. Las personas que viven como víctimas. Estas personas o esta posición de víctima es utilizada por muchas personas. Obviamente están buscando algo. Cuando están en esta posición, pues uno que lo ve desde fuera no le encuentra ningún sentido. Pero para la persona que normalmente se victimiza, tiene mucho sentido, pero sobre todo tiene mucho sentido, tiene muchas recompensas secundarias. Cuando tú te encuentras en un modo víctima, pregúntate cuál es la recompensa secundaria que estás buscando. ¿Qué es eso que estás esperando que suceda cuando tú actúas de esa manera? Parece que el modo víctima no tiene mucho sentido, no te va a llevar a nada, pero la persona que lo activa desde esta posición va a lograr o cree que va a lograr o logra muchas cosas. Por ejemplo, que le den la razón, que no quieran, que lo reconozcan, que lo abracen, que le den amor, que le den cariño, que lo entiendan. Pero sobre todo, detrás de todo eso hay una manipulación con una intuición de manipular, que es lo que yo llamo la recompensa secreta. ¿Y qué es la recompensa secreta? Bueno, pues esperar que pase algo, obtener algo que no quieres decirle a nadie que quieres obtener. Te pones en ese modo víctima para lograrlo sin que nadie se dé cuenta que es lo que quieres lograr en realidad. Realmente el modo víctima no te va a llevar a mucho. Quizá puedas conseguir el objetivo una o dos veces, pero a medida que una persona o la otra persona se da cuenta de que tú estás utilizando esto para conseguir cosas, pues te va a dejar de funcionar. Incluso puede pasar que te quedes solo. Porque yo siempre digo una frase que a medida que tú quieres tener la razón o fuerzas tener la razón, el resultado va a ser quedarte solo. Porque las personas que te rodean no les va a gustar mucho que tú siempre quieras tener la razón. Entonces el resultado es tener el resultado, esa fuerza, el resultado es la soledad. Y una persona que se victimiza lo que está buscando es eso, que le des la razón. O modo víctima estás buscando que te dé la razón, tú también. La gente que se victimiza cree que manipulando a la otra persona puede conseguir cosas y cree que eso es lo correcto de alguna manera. Pero como te digo, quizá funcione una o dos veces, pero cuando pasa el tiempo, esto ya no va a funcionar. Y realmente lo que funciona en esta vida, si queremos vivir en libertad, en armonía y en amor, es estar en modo responsabilidad. El modo responsabilidad es el punto, yo lo digo así, es el punto en donde te haces responsable de todo lo que pasa, de todo lo que te sucede y todo lo que obtienes. Entonces te haces responsable de todo ello, incluso de las cosas malas, tanto las buenas como las malas, que llegan a tu vida. Es responsabilidad tuya porque al final del todo lo que sucede afuera es un reflejo de tu interior, es un reflejo de tu estado interior. Algo tan simple como un choque con el coche, un accidente. Yo conozco gente que constantemente le golpean en el mismo lado del coche, o siempre sus accidentes son por una parte determinada del coche. Y para la decodificación del simbolismo, los laterales tienen su significado y su simbolismo. Si chocas de un lado, tiene que ver con algunas personas que te rodean, si tiene que ver con otro lado, tendrá que ver con otras personas que te rodean en tu vida o con las cuales convives. Y la forma en la que chocas también tiene que ver con una emoción que estás viviendo en ese momento. Sorprendente, pero es así. No es lo mismo que te den un golpe por detrás o que tú golpes por delante o que te den por un lado o que te den por otro lado.
El mismo accidente tiene un simbolismo. Quizá estás muy estresado, estás distraída y el accidente va a servir para eso, para detener tu vida un poco. Quizás sientes que lo necesitas inconscientemente y se puede generar un accidente y de alguna manera llevarte al resultado que es parar el tiempo, parar tu vida cierto tiempo. La parte que te lastimas también tiene que ver contigo, entonces hablamos de que todo lo que te sucede, enfermedades, accidentes, parejas, tu vida misma, tu trabajo, tus resultados, tiene que ver contigo. Esto es bien importante que lo aceptemos, porque cuando lo aceptamos, que tú eres el responsable, tú tomas las riendas de tu vida y pasas del modo víctima al modo responsabilidad. Y te tengo que comentar dos cosas muy importantes. En el modo víctima, vas a creer que tú no puedes cambiar la situación. Por lo tanto, el modo víctima es cuando alguien te hace algo. Entonces, cuando te suceden cosas y tú le echas la culpa al otro, que eso sería estar en un modo víctima, siempre estás culpando a los demás. Tú no puedes hacer nada por la situación porque es el otro el que te está haciendo y tú no tienes el control del otro. Entonces eso te va a llevar a estancarte en esa situación y siempre estarás recibiendo cosas, lo que no quieres, o siempre van a estar sucediendo cosas que según tú no quieres. Y esto no va a cambiar, porque como según tu cerebro y tu inconsciente cree que no depende de ti el cambio, sino de una tercera persona, vamos a poner un ejemplo, una situación económica donde la gente echa la culpa al gobierno porque le va mal, nunca te va a ir bien, porque como depende del gobierno que te vaya bien o mal, que no depende de ti, tú no puedes hacer ningún cambio. Y no hacer ningún cambio te va a llevar a vivir lo mismo siempre. Entonces, cuando tú sabes que depende de ti y no de terceras personas, pasas de modo víctima a modo responsabilidad. Cuando ya te haces responsable de tu vida, te preguntas, que ahí es donde tú te ayudas, de pasar a modo responsable. Bueno, si yo soy el responsable de verdad de todo lo que me sucede y todo es un reflejo de mi estado interior, ¿qué es entonces lo que estoy haciendo mal? ¿O qué es lo que está mal dentro de mí para que me esté pasando esto? Y en esa medida, cuando tú te haces esta pregunta, vas a empezar a autoindagar. Cuando entres dentro de ti, es la única manera que tú puedes encontrar el por qué te ha pasado o te pasa todo esto. Cuando tú lo encuentras, haces un cambio de conciencia y cuando haces ese cambio de conciencia, entonces suceden cosas distintas. Solamente con eso. En el modo víctima no. En el modo víctima vas a tener que usar este modo víctima para conseguir cosas y como te digo, a veces van a llegar, otras veces no van a llegar, a veces te va a funcionar, a veces no te va a funcionar. En el modo responsabilidad, cuando haces un cambio total de un estado de conciencia, de hecho, aquí empieza el cambio total del estado de conciencia. Cuando te haces responsable de todo lo que te sucede y cuando haces ese cambio de conciencia, empiezas a recibir información. Por ejemplo, ¿por qué siempre encuentro parejas que agreden? Las mujeres son muy celosas o todos los hombres son infieles. En la medida que tú tomas conciencia que no todos los hombres son infieles y que no todas las mujeres son celosas, que no todos los hombres son maltratadores, entonces puedes caer en la cuenta que al que le gustan las celosas es a ti, que le gustan los infieles es a ti también. Esto a veces duele. Te estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero de repente duele el darse cuenta que uno es responsable de todo lo que uno genera. Cuando yo me di cuenta que los hombres no son infieles, pues buscaría de dónde viene, desde el que es a mí eso. Y ahí podría buscar por qué me gustan las mujeres que agreden o me gustan los hombres que agreden y de qué parte de mí hace que yo atraiga este tipo de perfil de pareja.
física o emocionalmente, por poner un ejemplo. Y ahí es probablemente que yo encuentre que esto viene de más atrás. Quizá hubo violencia. Y en la medida que yo lo reconozca, puedo seguir reparándolo. Por eso es tan importante pasar de modo víctima a modo responsabilidad. Modo víctima no te sirve de mucho, modo responsabilidad sí. Un amigo por ahí me decía, ¿cómo puedes vivir por ahí sintiendo que todo lo que te pasa es tu responsabilidad con todo lo que has vivido tú? Y él se sorprendía. Pero cuando tú lo haces, realmente liberas, es liberador. Es algo difícil de comunicar en un vídeo tan corto. Pero de verdad, es algo que realmente, en vez de sentir que es una carga, sueltas toda esa carga. Y te das cuenta cómo todo depende de ti. Y cuando tú te das cuenta de que todo depende de ti, vas a empezar a cambiar lo que haces, cómo lo haces, y es solamente así donde vas a conseguir resultados distintos. Espero que este vídeo te haya gustado, te sirva. Si te ha gustado, dale like o dale a seguir para ayudarme a hacer más vídeos. Y bueno, pues dejemos de ser víctimas, pasemos a ser responsables y verás cómo tu vida cambia totalmente. Te deseo mucha suerte, te mando un abrazo muy grande y mucha salud. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Hasta luego.